En los 40 años que cabalgan el cambio de siglo, del 18 al 19, van a experimentarse grandes cambios desde el punto de vista histórico. Porque el mundo se mueve. Conviene que recordemos que entonces lo que se consideraba el mundo era, sobre todo, Europa. Algunos hombres, científicos, filósofos, escritores, eso que llamamos intelectuales, se inquietan, consideran mal constituida la sociedad y sienten, planeando sobre ella, como ave carroñera, la ignorancia, base de todas las injusticias. De esas consideraciones nace la voluntad de construir una sociedad mejor. Y la obra de autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Hume, Locke, comenzaba a agitar razones y conciencias. Las democracias tienen dos enemigos fundamentales, que son la ignorancia y la miseria. Si una persona está sometida a esos flagelos, es decir, si no tiene lo suficiente para conservar su vida y para poder mirar un poco por encima de la necesidad cotidiana, es imposible que acuda a cumplir sus deberes ciudadanos. Y la ignorancia es otro elemento fundamental que bloquea la posibilidad del ciudadano de intervenir en política. Naturalmente, todo ello tenía repercusión en las colonias, es decir, en América, a donde las noticias llegaban tarde y muchas veces deformadas, pero terminaban llegando. Un español o un británico de América sentía Europa tan lejos como aquel misterioso cielo estrellado que protegía su viaje. Los problemas cotidianos eran diferentes. Distintas eran las necesidades y la política para solucionarlas. Otros los problemas. El mundo en sí era diferente. Enorme la diferencia entre clases sociales y también entre razas y colores. Negros esclavos, cuarterones, cholos, mestizos, criollos, blancos. Quizá por eso no costaba tanto considerar la posibilidad de cambiarlo desde dentro. No, vamos a intentarlo juntos, venga para acá. En 1775 comienzan los conflictos con las colonias británicas en América, causados por el descontento de los colonos que aportaban impuestos a la metrópoli pero no tenían representación en el Parlamento para decidir sobre ellos. Era más o menos la misma situación que se daba en las colonias españolas. Es la guerra. Y en ella se distinguen por el lado americano importantes líderes y personalidades. George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Lafayette. Y en 1776, las 13 colonias británicas, unidas ya en el lienzo azul de la bandera americana, publican una declaración de independencia que comienza manifestando que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que si una forma de gobierno se vuelve destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla. Había nacido oficialmente la Revolución. España apoyó a los Estados Unidos durante su guerra de independencia. Destacó en ella Bernardo de Gálvez,
entonces gobernador de la Luisiana, que mantuvo el dominio español sobre el Caribe ayudando al triunfo de los ejércitos americanos, tomando un importante enclave inglés en la batalla de Pensacola. Con los tratados de paz, España recuperó las dos Floridas. Pero mientras, las nuevas ideas provocaban revoluciones en América. Como la de Túpac Amaru, un indígena noble que se rebeló en Perú en 1780 exigiendo la independencia de toda América. Fue el primero en decretar la abolición de la esclavitud. La reacción de las autoridades intentando hacer un escarmiento fue terrible y brutal. En la Plaza Mayor del Cuzco fue cruelmente ejecutado con toda su familia. Pero en el viejo mundo, lo que esas ideas traían consigo, según naturalmente el punto de vista de las monarquías absolutas que gobernaban hasta el momento, no era más que estragos ideológicos y daños morales y ateístas. También en España se oyen las voces de ilustrados, como Jovellanos, Meléndez Valdés, Quintana, Blanco White, Leandro Fernández de Moratín o Agustín de Argüelles. Conviene recordar, porque es de justicia, el exilio de en torno a 13.000 personas españolas que participaron en el gobierno de José Bonaparte. En 1613 tuvieron que exiliarse a Francia, entre ellos el padre de Larra, por ejemplo, y Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín, que vieron coartada su obra teatral y que tuvieron un papel muy importante, y que es injusto llamarlos traidores o afrancesados, porque lo que propugnaron fue un auténtico programa de reforma con una perspectiva, la primera quizás, perspectiva españolizante de la cultura española. La pugna entre los patriotas y los afrancesados, por muchos han sido posteriormente considerada como una pugna entre patriotas y traidores. Y eso es una falsedad. Los afrancesados querían el progreso de España. Los afrancesados eran intelectuales poderosísimos que fueron exiliados a Francia a 4.512, que eran las mejores cabezas que había en aquel momento en España. Y la historia ha reivindicado poco el papel de esas personas. Probablemente, y esto es meterme en un jardín, como dicen los actores, un jardín muy difícil, probablemente si yo hubiera vivido en aquella época, probablemente hubiera coincidido con los afrancesados, porque querían los cambios que la Revolución Francesa había operado en Francia, lo querían para su país, y fueron considerados traidores por eso. Entonces, estamos todavía en los inicios de la reivindicación de unos españoles que fueron tan patriotas como los otros patriotas y que merecen estar también en el cuadro de honor de una época que cambió España y la cambió para bien. Y en 1789, en Francia, estalla la revolución. Y se publica la Declaración de los Derechos del Hombre. Y primero rumores, luego certezas, noticias y documentos llegaban a América. Tarde siempre, pero llegaban. ¿Podemos imaginar el efecto que dicha declaración de derechos podía tener entre los españoles de América, entre los criollos y mestizos que formaban ya su clase alta? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. La ley es la expresión de la voluntad de la comunidad. Todo hombre es inocente
hasta que ha sido declarado convicto. Ningún hombre puede ser molestado por razón de sus opiniones. Puesto que la libre comunicación de pensamientos y opiniones es un derecho del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente. Y al son de estas ideas, comienzan a surgir, tanto en España como en América, algunas mujeres. Muy pocas todavía, pues causaban escándalo y extrañeza en la sociedad.